Hola, buenas tardes amigos. Estaba leyendo la palabra en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 18, un versículo muy importante que habla sobre Cristo, poder de Dios, su título, y la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 18 nos dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Quizás tú me digas por qué es necedad para los que se pierden. Porque el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él nos dejó un legado muy importante que es su palabra. La palabra es vida, la palabra es la salvación, la palabra, el Señor Jesús dijo que era la luz que alumbraría al mundo. Pero cuando la palabra de Dios no está en nuestra mente, cuando la palabra de Dios no la practicamos, cuando la palabra de Dios la leemos de cualquier manera, como que leyeses un libro, y no comienzas a ver lo que el Señor está hablando a través de esta palabra, no comienzas a meditarla, no comienzas a pensar qué está hablando Dios conmigo a través de esta palabra, o qué es lo que Dios me quiere decir a través de esta palabra. Entonces la palabra es la que ha venido a libertarnos, porque hay una palabra que a mí me gusta en lo particular que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos cegamos y no queremos escuchar la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es la que viene a dar esa luz, la palabra de Dios es la que viene a alumbrar tu mente, viene a alumbrar tu entendimiento y te viene a mostrar qué es lo que Dios quiere contigo o de qué manera tú te puedes acercar más a Dios. Pero aquí lo dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día se están perdiendo, porque no han querido dar oído a la palabra, porque no han querido venir a atender la palabra que han recibido, porque sus corazones se han endurecido de tal manera que han despreciado la palabra. Han despreciado la luz, porque la palabra te viene a alumbrar, porque la palabra te viene a acercar a Dios. Pero Dios no está distante de nosotros. Dios no es un Dios que quiere hacer las cosas a su manera. No, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia. Y Él es un Dios que ha dejado su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros a través de la lectura de esta palabra podamos venir a conocerlo a Él. Porque cuando tú comienzas a leer la palabra, tú estás conociendo los pensamientos de Dios. No estás conociendo tus pensamientos, no estás conociendo los pensamientos o la filosofía del hombre. Estás conociendo los pensamientos de Dios que vienen a través de su santa y bendita palabra. Entonces, para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra nosotros hemos llegado a conocer a nuestro Señor, hemos llegado a entenderlo cada día. Y yo te hago un desafío: comienza a conocer esta palabra, comienza a hablar, a poner en práctica esta palabra, la palabra de Dios en tu vida. Porque hay muchas personas, en el versículo 19 sigue diciendo: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Porque cuando tú comienzas a meditar en la palabra, cuando tú comienzas a conocer a Dios a través de esta palabra, no es la inteligencia que viene de los libros, no es la inteligencia que te han enseñado en la universidad o te han enseñado en el colegio o tú la has aprendido a través de alguien o alguien te ha dicho: mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que leerte este libro para que tú vayas entendiendo, o tú tienes que ir a tal capacitación para que te formes, para que vayas adquiriendo la inteligencia, para que tengas las destrezas, para que tengas las habilidades. Pero yo te voy a decir algo: la verdadera inteligencia, la verdadera habilidad
Y la sabiduría de que está hablando esta palabra es la palabra que viene a través de nuestro Padre, de nuestro Señor, que nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos venir cada día a meditar en ella. Y no es la sabiduría del hombre, porque el Señor dice que va a destruir la sabiduría de los hombres y el entendimiento de los inteligentes. Entonces, para Dios, la sabiduría del hombre no es tan grande, no es tan importante. En cambio, la sabiduría que viene de parte de Él sí es importante, porque Él ha dado para cada uno de nosotros, pero esa viene a través de su palabra. Porque en el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este siglo, de este mundo, sea necedad? Entonces, ¿a quién podemos asemejar a Dios? ¿O con quién lo podemos comparar? ¿No es Dios que ha dado la sabiduría al hombre? ¿No es Dios que ha creado todo cuanto existe en la naturaleza? ¿No es Dios quien nos capacita? ¿No es Dios quien nos da la inteligencia? ¿No dice su palabra, pedid la sabiduría que yo se las voy a dar? ¿No dice en la palabra que el Señor es la luz del mundo y que a través de esta palabra nosotros vamos a ser libres? Si el Señor lo dice es porque así va a suceder, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo es porque va a ser hecho, mi amigo, porque va a ser escrito, porque está determinado a acontecer lo sobrenatural y lo grande en tu vida. Pero para eso tienes que comenzar a leer la palabra. Tienes que comenzar a comerte esta palabra. Tienes que comenzar a desear esta palabra, que tú puedas meditar en esta palabra de día y de noche. Como dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medites en él de día y noche. Eso es una promesa que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Cuando nosotros meditamos en este libro de la ley que el Señor habló para Josué, que nunca se apartara este libro de la ley, sino que meditara en él de día y de noche. Entonces, aquí Dios nos está diciendo claramente, mira, te voy a leer donde habla la parte de que el Señor le está diciendo que nunca se aparte de ti esta palabra. Mira, esto lo podemos encontrar en Josué capítulo 1, versículo 8. Y su palabra dice así: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y en la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si el Señor nos manda que este libro de la ley nunca se aparte de nosotros, entonces esta palabra tiene que estar con nosotros siempre, de día y de noche. No importa lo que tengas que hacer por el día, no importa si tu día dices, no, me voy a trabajar, tengo que hacer tantas cosas. Medita en la palabra, habla con Dios y Él quiere hablar contigo a través de esta palabra. Por eso Él nos ha dejado esta promesa, que nunca se aparte de nosotros este libro de la ley, sino que meditemos en él de día y de noche. Te quería compartir esta palabra. Que Dios te bendiga.